el control de cambio, como planteamos nosotros, es una estrategia de política industrial bien direccionada. Si nosotros no vemos el país sin ese mecanismo que permita regular el funcionamiento de las divisas, que pueda asignar y apalancar a sectores estratégicos de la economía venezolana, aun cuando reconocemos que, como toda política pública, tiene que irse ajustando en función de las condiciones económicas y políticas del país. Nosotros, antes de que se pusiera en marcha el SICAD, veníamos señalando que el SITME había cumplido una etapa y que muchos pequeños y medianos empresarios habían recurrido al SITME y habían orientado, ajustado sus sistemas productivos a la posibilidad de adquirir divisas para importar insumos y materias primas, que la salida abrupta del SITME dejaba un poco en el aire a este sector, y solicitamos muy respetuosamente al gobierno bolivariano la posibilidad de un mecanismo alterno, que en este caso es el SICAD. Ahora, el SICAD ciertamente cumple con esas expectativas que tenía el mercado, es decir, si ya el SITME venía con algunas deficiencias para algunos sectores, tomando en cuenta y considerando cómo es el mecanismo para, en este caso, tener que se supone es una subasta, que no es una subasta como tal, sino más bien parece como una especie de lotería, ciertamente cumple con esto, porque también hay denuncias a propósito de la liquidación. Cuando hay asignación y tienen la suerte que le asignen las divisas, corre todo este tiempo para que le liquiden esas divisas. El SICAD está en un proceso de ajuste, es decir, realmente es una herramienta nueva. Nosotros hemos tenido y mantenido con el ministro Merentes y el presidente del Banco Central una conversación fluida en términos de ir evaluando cómo se están comportando los sectores en referencia al acceso a las divisas para la adquisición de insumos y materias primas. Para la industria, ¿qué debería cambiarse el SICAD? Por ejemplo, ¿qué debería modificarse? Nosotros tenemos siempre algunos reclamos de sectores de la industria que de repente no entran en la subasta. Acuérdate que ha sido progresivo. Ahora recientemente entró la manufactura. En principio se habían atendido los sectores de comercio que tenían que ver con impacto en las compras de fin de año, y ya han ido entrando sectores como sector bicicletero, alimentos, es decir, otros sectores que no son atendidos directamente o que sector de tienen dificultades. Es importante. Los autopartistas también entraron, creo que en la segunda subasta. Pero muy parcialmente, nos decían acá la semana pasada, muy parcialmente. Bueno, porque es que es progresivo, digamos que el sistema se está ajustando. Nosotros creemos que esa es la vía. Pensamos que el SICAD debe ir mejorando, se deben ir monitoreando el acceso, sobre todo al sector industrial venezolano, que es el que cumple con las dos funciones fundamentales. Uno es la disminución de la importación de productos, es decir, la sustitución de importaciones. Y lo otro es que tenemos el reto de ir a las exportaciones no tradicionales. Pero una tercera vía, como lo planteaba ayer el presidente de Fede Cámaras, un mecanismo, se está hablando mucho de retornar a la permuta, hay quienes tienen duda que la permuta no va a ser lo mejor, pero a Fede Industria no se le ha ocurrido también que una tercera vía. Nosotros lo que pensamos es que el SICAD debe ser un mecanismo de ida y vuelta, es decir, no solamente para asignar divisas. O sea, ¿ustedes no están de acuerdo con una tercera posibilidad? No, nos parece que con CADIVI el SICAD, si se hace de manera eficiente, no debería existir, o no sería necesario una tercera vía. Inclusive dentro del SICAD pudieran entrar actores como las casas de bolsa que en su momento salieron, intermediarios financieros, pero lo importante aquí es que el sistema puede ser alimentado no solamente por las divisas que genera la renta petrolera, sino también por el sector privado, que es un poco para compensar las cargas y que otros actores puedan Pero ¿cómo participa el sector privado? ¿Cómo involucrar al sector privado? Tasa hay que despenalizar, o sea, actuar sobre la ley de ilícito cambiario y mejorar la tasa de cambio para que sea atractivo para los inversionistas privados. Claro, el tema de la repatriación de las ganancias debería ser tomado en cuenta en esta modificación de la ley. Posiblemente sí, es un factor importante que se tiene que tomar en cuenta. Y hay un retraso en eso, ¿no? En la liquidación de las divisas y la entrega. Eso trae problemas a las empresas internacionales. Es correcto, y y el gobierno está actuando para ir pagando la deuda que tiene acumulada con algunos sectores. Ahí se puede hacer un mecanismo, se ha explorado en otros momentos, de cambio digamos, de esa cantidad de dinero por inversión, o sea, mecanismos de compensación o mecanismos que permitan al gobierno también descargarse esa deuda, pero que las inversionistas puedan reinvertir en Venezuela a una tasa de cambio más competitiva. Claro, también el ministro Merentes hablaba cuando plantea la posibilidad de
en este caso, pues modificar la ley de ilícitos cambiarios. De hecho, ya se está tratando en la Asamblea Nacional, el diputado Elías Moroso está trabajando en eso, pero hablaba de errores que se han cometido en temas económicos, reconoce que la economía no está bien, que si bien en el tema social quizás al gobierno nacional le ha ido mucho mejor, en el tema económico hay grandes dificultades y grandes retos por enfrentar. ¿Qué propondría Fede Cámaras? ¿Qué cree que se ha hecho mal y debería reconsiderarse en este proceso de conversaciones que hay en el gobierno nacional con distintos sectores del país y en este proceso de renovación que quizás pudiera estar abriendo el gobierno? Yo discrepo de ese análisis dramático de que las cosas no se han hecho bien o que la economía Bueno, lo dijo el está ministro, pico ¿no? abajo. Bueno, respetemos lo que dice el ministro. Que se ha fracasado en algunas áreas, ¿no? No podemos hablar de fracaso. Yo lo que creo es que en cada momento hemos tenido políticas públicas para esos momentos coyunturales. ¿Buenas Por o ejemplo, malas? yo diría que buenas. El saldo, las cifras demuestran que son positivas, son buenas, aun cuando podemos hacerlas mejor. Es distinto Claro, eso, ¿no? fincado una renta petrolera muy notable, muy apreciable. Bueno, esa es nuestra principal palanca de desarrollo. Antes teníamos renta petrolera, pero las divisas iban afuera, pagábamos tasas del 80 al 90%, el sector de la pequeña y mediana industria no tenía acceso a los créditos, y si podías producir no tenías a quién vender porque el mercado interno estaba en el suelo. Es decir, las condiciones materiales para el crecimiento del país se generaron a través de una política social. Es decir, una eficiente política social que permitió la redistribución de más de 500.000 millones de dólares y que mejoró las condiciones de entorno para la mayoría de las empresas nacionales. Eso es indiscutible. Ahora, la pregunta es si esa política económica y productiva es suficiente ahora. No, hay otros retos. Se puede modificar, ¿no? Hay que cultivar la autocrítica, corregir los Tenemos errores. dos grandes retos, que es el fomento de las exportaciones, el ingreso de Venezuela al Mercosur y lo que es el plan Siembra Petrolera, que es el desarrollo de todas las cadenas productivas en torno a la explotación petrolera. Pero el gran reto es la desaceleración inflacionaria, Miguel. Bueno, eso es vital. Digamos si que, no, la economía va a seguir dando tumbos. digamos que en términos de las posibilidades para los industriales y para los empresarios. Ahora tenemos que combatir la inflación con más y mejor producción. Eso significa más inversiones en el área, yo diría que básicamente de alimentos, que es donde tenemos los indicadores, digamos, importantes de inflación y, bueno, lo más sensible para la gente. Pero estamos en otro momento político e histórico del país y se requieren otra artillería de políticas públicas. Pero yo sí creo que las decisiones que se tomaron fueron necesarias y nos permitieron llegar hasta donde estamos hoy, revisando la política, pero de cara al desarrollo de la Venezuela productiva necesaria con justicia social. Pero, por ejemplo, la gente va a la calle y dice, ¿cómo en otros países puedo ir a un concesionario y puedo conseguir un carro? ¿Cómo en otros países yo no tengo que hacer colas para conseguir algunos productos? Es decir, ¿cómo corregir esas distorsiones y por qué eso ocurre únicamente en Venezuela? Bueno, yo por ahí tengo unas estadísticas que no señalan eso. Lo que pasa es que nosotros vemos siempre lo que está en nuestro entorno. Por ejemplo, en el 2008 en Estados Unidos hubo escasez de arroz, por darte un dato. Hay 70 países en el mundo que tienen problemas serios con abastecimiento de medicamentos, por ejemplo. Es decir, Venezuela tiene un tema que nosotros hemos llamado los colaterales del desarrollo. Durante 8 o 9 años creciendo a tasas muy por encima de la capacidad productiva del país. Entonces, bueno, comenzamos con importaciones y un tejido productivo desfasado, rezagado del crecimiento del poder adquisitivo de los venezolanos. Mira, yo recuerdo hace unos días que hablaba con el presidente de una transnacional de alimentos aquí y me decía, este es el país donde más ha crecido el poder adquisitivo en los últimos 15 años. Nosotros estamos descargando una gandola de aceite que era el equivalente para el mismo trimestre, el mismo periodo del año pasado, que duraba una semana, un anaquel. Está durando 2 y 3 horas. Si tenemos un tema de consumo interno muy fuerte. Bueno, y compras nerviosas también. Hay compras nerviosas, hay acaparamiento doméstico, hay fuga por la frontera, porque tenemos los productos muy baratos. Hay especulación tremenda tenemos, también. entre paréntesis, subsidiados, hay especulación y hay un crecimiento que está allí, pues hasta en las peores condiciones que hemos tenido en cuanto al tema cambiario. Yo le pregunto, entonces, ustedes que están en en otras oportunidades teníamos los anaqueles llenos, pero los bolsillos vacíos, y las neveras en los sectores populares no funcionaban. Bueno, sin duda, ninguno de los escenarios es bueno. Que estén los anaqueles vacíos y haya plata y haya plata, estén los anaqueles vacíos. Entonces tenemos que armonizar la política del desarrollo con nuestras capacidades productivas, no solo las productivas de distribución y de almacenamiento de nuestros productos. Hay que hacer inversiones en los puertos, hay que mejorar los tiempos de importación de insumos y de bienes de capital,
Es decir, hay que ajustar la maquinaria Pero del esto que sistema decía, para que un tú nuevo decías, país. que es bien importante lo que estaba mencionando Laura, porque puede ser a lo mejor elemental para muchos, pero tener un automóvil, comprar un automóvil, poder adquirir un automóvil, poder adquirir autopartes, eso me parece muy importante y eso Claro, es costosísimo hoy pero día. es que además es un bien de uso familiar y de Claro, pero, primera necesidad. le pregunto porque quizás es una pregunta que debe tener mucha gente que está viendo el Ajá. programa, que no sabe mucho de economía, quizás Sí. los gobiernos no se organizan, es decir, en función al crecimiento que puede haber en un país a la distancia, es decir, cuando se crean los programas económicos no hay crecimiento, no se prevé ese crecimiento y se toman las medidas precisamente para que no ocurra esto, porque no podemos decir que no hay producto porque hemos crecido y no podemos producirlo o no podemos importarlos y por eso no hay. Bueno, no hay Con un equilibrio, ¿no? Sí, hay que tratar de armonizar los efectos del desarrollo. Un desarrollo explosivo, por ejemplo, siempre genera externalidades negativas, positivas también. Por ejemplo, el crecimiento con inflación. Hay quienes dicen, bueno, yo prefiero crecer menos y tener mucha menos inflación. Bueno, hay quienes piensan que no, vamos a crecer con inflación. Es decir, es una cuestión de criterio. En todo caso, el esfuerzo que está haciendo el presidente Maduro con las mesas de diálogo, con la participación de los actores productivos, está dando resultados favorables en torno al ajuste de las políticas públicas. Bueno, se nos fue el tiempo, Miguel. Será en otra oportunidad. Bueno, que en todo caso, ojalá sea así, ¿no? Sí, Pero bueno, pero en todo caso, el compromiso es seguir avanzando y bueno, que la población venezolana confíe en que los productores y el gobierno vamos a ir cubriendo las necesidades del pueblo venezolano. Vamos Creo con que- Sara Coelho, ¿no? Sí, señor, Sara.